Hola amigos. ¿Cómo están? Tengo poco tiempo así que comenzaré de inmediato con el práctico 1. La solución fue dada en la clase del viernes 19 de marzo de 2021 en el horario de 17 a 19 horas. El ejercicio 1 dice así. Determine cuál de las siguientes frases refleja más adecuadamente su comprensión sobre los elementos que implica una auditoría de estados contables. 1. La auditoría es un examen profesional, realizado por un contador público, dirigido a evaluar la gestión de una empresa. 2. La auditoría tiene como propósito emitir una opinión sobre las normas contables aplicadas por la empresa en la preparación de sus estados contables. 3. El examen de auditoría de estados contables es llevado a cabo por un profesional habilitado, cumpliendo con los requerimientos establecidos para ello, y considerando un marco de referencia de normativa contable. Vemos entonces que la última opción es la correcta, ya que se mencionan los 4 elementos: acción, objeto, sujeto y sensor. Recordemos siempre cuáles son los elementos de una auditoría. Y tengan presente que en una auditoría externa, donde nos enfocaremos en este curso, lo que nos preocupa como contadores auditores de estados contables es que los números reflejen razonablemente la realidad. El objetivo no es evaluar la gestión de la empresa. Las opciones 1 y 2 incluyen errores en ambos casos. Ejercicio 2. Determine cuál de las siguientes frases refleja más adecuadamente su comprensión sobre la responsabilidad del auditor por la detección de fraudes en una auditoría de estados contables. 1. El auditor externo solamente es responsable por fraudes, con impacto material, no detectados si ha llevado a cabo su examen profesional en forma negligente, apartándose de las pautas establecidas por la profesión a tales efectos. 2. El contador público es responsable siempre en lo profesional por fraudes no detectados durante su trabajo de auditoría externa, además de las potenciales implicancias económicas o judiciales. 3. El auditor externo no tiene responsabilidad por fraudes ocurridos y no detectados, ya que IFAC establece que la empresa es quien tiene a su cargo la preparación y la presentación de estados contables. Bueno, acá hablaremos de cuál es nuestra responsabilidad como auditores ante un fraude por parte de la empresa. La primera opción es la correcta. Es la posición que se sostiene con más frecuencia a nivel profesional. Emitimos opinión limpia cuando no detectamos un fraude. Como profesionales seguimos determinadas normas para emitir una opinión. Lo que debemos hacer es seguir las normas internacionales de auditoría. Si cumplimos con esto, tendremos un sustento para justificar que, cumpliendo con el procedimiento, no hemos detectado un fraude. Según las normas internacionales, el objetivo principal del auditor no es detectar fraudes. Por lo tanto, somos responsables por hacer bien nuestro trabajo y dejarlo bien documentado. Si el trabajo del auditor es realizado de forma negligente y luego se detecta un fraude, podría tener responsabilidad penal, profesional o civil. Por lo tanto, el auditor es responsable por su opinión, por el dictamen que emite. Tiene responsabilidad siempre y cuando haya realizado su trabajo apartado de las normas contables adecuadas. Ejercicio 3. Determine cuál de las siguientes frases refleja más adecuadamente su comprensión sobre los resultados de una auditoría de estados contables. 1. El auditor externo arriba a conclusiones sobre la razonabilidad de los estados contables a partir de su trabajo profesional, y las incluye en un informe denominado carta de comentarios. 2. El informe final formal emitido por el auditor externo es utilizado en general por la propia empresa y otros terceros interesados. No obstante, habitualmente su difusión o distribución no se restringe a ningún usuario de la información pública de la empresa. 3. Las conclusiones del auditor externo sobre los estados contables refieren a aspectos vinculados con controles internos, criterios contables, seguridad de los sistemas informáticos y afines. Para cualquiera que sepa algo de auditoría, la primera alternativa es muy clara que no es. Nuestro objetivo es emitir un dictamen, no una carta de comentarios. ¿Qué es la carta de comentarios? La carta de comentarios es adicional al dictamen, no obligatorio, es algo interno dirigido a la gerencia para mejorar determinadas cosas. La segunda opción es la correcta. Nuestro informe está destinado a la propia empresa para que ellos lo presenten a quienes necesitan de esa información. Cuando firmamos un dictamen estamos dando fe pública para cualquier interesado sobre la información presentada en los estados contables. Es de libre circulación y no se restringe el uso del informe. En general, podría existir algunas excepciones.
La opción C debería rompernos los ojos. La función del auditor no refiere sobre el control interno. La auditoría sobre estados contables se limita a opinar sobre los estados contables, no sobre la gestión. La opinión sobre la gestión de la empresa es parte de otro tipo de auditoría, no trata sobre la auditoría de estados contables. Ejercicio 4. Se pide, determine, en su opinión, la mejor relación entre procedimientos a aplicar y evidencia a obtener. Fundamente su respuesta. Comencemos. Usted tiene los siguientes procedimientos de auditoría disponibles para aplicar, y un detalle de evidencia de auditoría que desea disponer. Los procedimientos a aplicar son: 1. Inspección ocular. 2. Obtención de confirmaciones de terceros. 3. Aplicación de muestreo. 4. Revisión analítica. La evidencia a obtener son: evidencia 1. Frecuencia con que el control de secuencia numérica de facturas no ha sido aplicado por la empresa. Esta evidencia le corresponde al procedimiento 3, aplicación de muestreo. Evidencia 2, existencia física de mercaderías en consignación en poder de distribuidores. Esta evidencia le corresponde al procedimiento 2, obtención de confirmaciones de terceros. Evidencia 3, adecuación del importe de cargas sociales presentado como gastos de administración. Esta evidencia le corresponde al procedimiento 4, revisión analítica. Evidencia 4. Integridad de los conformes a cobrar en poder de la empresa. Inspección ocular es el procedimiento a aplicar para esta evidencia. Ejercicio 5. Se pide, comente críticamente esta afirmación. Entre los 5 procedimientos generales de auditoría más importantes disponibles para un auditor de estados contables se encuentran los siguientes. 1. Arqueos. 2. Recuentos. 3. Información confidencial proporcionada por la gerencia. 4. Investigación de mercado. Y 5. Comentarios informales del personal de la empresa. Los arqueos y los recuentos son procedimientos generales de auditoría típicos y de uso habitual por el auditor. La obtención de información confidencial proporcionada por la gerencia puede tener importancia en algunas circunstancias, pero requiere validación por otros procedimientos de auditoría. Algo similar ocurre respecto a la obtención de comentarios informales del personal de la empresa. Pueden dar indicios de asuntos a profundizar o de procedimientos a aplicar. La investigación de mercado no es un procedimiento de auditoría. Ejercicio 6. En la conversación mantenida con la gerencia de Comtour Sociedad Anónima, en oportunidad de analizar la posible contratación de servicios profesionales, se evaluaron distintas inquietudes de la empresa. A. Analizar los controles internos vigentes en las áreas de compras, ventas y retribuciones del personal, para determinar debilidades y posibles mejoras. B. Establecer que se ha cumplido con lo establecido por las cláusulas contractuales del préstamo concedido por el JP Bank, para su presentación ante esa institución. C. Validar la información de los estados contables al cierre del ejercicio. D. Determinar el impacto de la campaña publicitaria sobre la nueva línea de productos en términos de ventas concretadas. E. Evaluar la confianza de los mecanismos de seguridad establecidos en relación a los sistemas informáticos de la empresa. Se pide, determine cuáles de estas inquietudes corresponderían a auditoría externa y cuáles a auditoría interna. ¿Cuáles podrían responder al concepto de auditoría operativa? Fundamente su respuesta. En las opciones A y E, el auditor interno centra una parte importante de su labor en la evaluación de riesgos asociados a seguridad y controles. Por lo tanto, estamos hablando de una auditoría interna. En las opciones B y C, el auditor externo tiene como objetivo brindar confiabilidad adicional a información contable o no de la empresa. Por lo tanto, estamos hablando de auditoría externa. El auditor operativo enfoca temáticas relacionadas con la gestión empresarial, opción D. Por supuesto, se podría sostener que en los casos A, D y E se contratan servicios de profesionales externos para hacer este tipo de trabajos. La respuesta atiende a la naturaleza del servicio. Ejercicio 7. En una auditoría de estados contables se pueden identificar diferentes elementos. 1. Objeto: llevar a cabo todos los ajustes contables necesarios para disponer de un balancete de saldos sin errores. 2. Sujeto: es el gerente responsable de los estados contables de la compañía auditada. 3. Acción: es la preparación de papeles de trabajo por parte del contador público que actúa como auditor externo. 4. Sensor:
Es la información contable de otras empresas del mismo giro de negocios que esté disponible en el mercado para comparación. 5. Producto final. Son los estados contables, anexos y notas preparados por la empresa y examinados por el contador público. Se pide, analice y comente críticamente esta afirmación. Las afirmaciones incluidas en el texto son equivocadas en todos los casos. En el primer caso el objeto son los estados contables, anexos y notas preparados por la empresa. La descripción aportada podría estar algo más cerca del objetivo de la auditoría, aunque igualmente mal conceptualizada. En el segundo caso, el sujeto es el contador público que realiza el examen profesional. La gerencia de la empresa es responsable por las afirmaciones contenidas en los estados contables, anexos y notas. En el tercer caso, acción es el examen profesional llevado a cabo a través de la aplicación de procedimientos de auditoría y la recolección de evidencia. La preparación de papeles de trabajo es simplemente un aspecto documental de la tarea realizada. En el siguiente caso, el censor son las normas contables adecuadas en Uruguay. La información de otras empresas de plaza con fines comparativos no es el marco de referencia del trabajo del auditor. Y finalmente, el producto final es el dictamen de auditoría emitido por el contador público. Los estados contables, anexos y notas acompañan el informe profesional. Ejercicio 8. Se ponen a su consideración las siguientes afirmaciones. Se pide, ¿es cada una de las afirmaciones verdadera o falsa? Fundamente su respuesta. 1. La auditoría supone la realización de tareas administrativo-contables rutinarias por parte de un contador público dentro de una empresa. Falso, la auditoría es un trabajo para atestiguar, afirmar, significa un trabajo en el que un contador público expresa una conclusión elaborada para acrecentar el grado de confianza de presuntos usuarios que no sean la parte responsable sobre el resultado de evaluación o medición de un asunto principal contra los criterios. La auditoría busca detectar dónde están los riesgos de la empresa y diseñar los procesos de auditoría específicos. No es una tarea administrativa rutinaria. La auditoría es un proceso sistemático que consiste en la obtención y evaluación objetiva de evidencia en relación a aseveraciones sobre eventos y acciones económicas, para determinar el grado de correspondencia entre esas aseveraciones y el criterio establecido y comunicar a terceros los resultados. El examen de los estados contables implica un proceso de investigación durante el cual se parte de dichos documentos, se obtienen evidencias y se las analiza críticamente. Fowler Newton. Va a depender de cada empresa las tareas que va a realizar el auditor. 2. Para llevar a cabo un trabajo de auditoría inciden fundamentalmente aspectos subjetivos del profesional actuante, que analiza el objeto examinado en función de sus conocimientos y experiencias personales. Falso. El trabajo de auditoría está sujeto a las disposiciones establecidas en las normas de auditoría generalmente aceptadas, NAGAS, NIAS de IFAC, o pronunciamiento número 18 del Colegio de Contadores y Economistas en Uruguay. Para llevar a cabo un trabajo de auditoría inciden los siguientes factores. 1. Función social, a quién está dirigido el dictamen. 2. Sujeto, debe tener conocimiento amplio y actualizado, debe ser independiente. 3. Objeto, los estados contables a auditar. 4. Acción, el examen de los estados contables de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas. 5. Censor, las normas contables de referencia. 6. El producto final, dictamen, y otros aspectos, tales como costo-beneficio, expectativas, etc. 3. La expectativa principal de los usuarios de cualquier informe de auditoría rutinaria debería estar relacionada con la detección de robos, fraudes, irregularidades y similares. Falso. La auditoría de estados contables tiene por objeto dar mayor confiabilidad a la información presentada por parte de la empresa. La detección de fraude es objeto de procedimientos específicos, se le llama auditoría forense. Ello no quiere decir que no aparezcan situaciones de fraude a partir de la aplicación de procedimientos generales de auditoría, pero debe quedar claro que no es el objeto de la auditoría de estados contables. Ejercicio 9. Distintos representantes de empresas y sus respectivos contadores públicos han acordado efectuar los siguientes trabajos profesionales. Se pide, indique en cada caso con qué tipo de auditoría asociaría a las actividades profesionales acordadas, de estados contables u operativa. 1. Satisfacerse de la veracidad de los importes de ventas declarados por cada uno de los locales en que comercializa la empresa sus productos.
Esto es auditoría de estados contables o auditoría externa. En general aplicamos procedimientos convenidos o PAPA. 2. Comprobar que los controles establecidos por la gerencia respecto a las ventas al público en los distintos locales de comercialización se cumplen en la práctica. Esto es auditoría interna. Apunta a procedimientos administrativos. 3. Analizar la rotación de los principales productos distribuidos por la empresa y sus márgenes brutos, a efectos de definir acciones tendientes a facilitar su enajenación, por ejemplo, a través de una liquidación, e identificar aquellos más rentables para concentrarse en su comercialización en el futuro. Hablamos en este caso de auditoría operativa. Ejercicio 10. Sus clientes le consultan en relación a las siguientes situaciones. 1. ¿Otorga la auditoría de estados contables seguridad absoluta respecto a la confiabilidad de la información? 2. ¿Considera el auditor de estados contables a la empresa como el usuario principal de su trabajo y de su informe? Se pide, comente brevemente su opinión respecto a cada una de las consultas planteadas. La respuesta a la pregunta 1 es no. Nunca es absoluta la seguridad, es razonable. Y finalmente, para cerrar el práctico 1, la respuesta a la segunda pregunta es no. El usuario no es restringido. Espero haberte ayudado a aclarar conceptos teóricos. Hasta pronto.